Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a la mesa con la que cerraremos con broche de oro este primer día del Expansión Summit 2021. Y para ello saludo con gusto a Carlos Bravo Regidor, analista político de Expansión. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, es un placer estar aquí en el Summit. Y pues ambos vamos a tener esta plática, esta charla con, por supuesto, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación y un saludo por allá a todas y a todos. Gracias, canciller. Pues bueno, vamos a iniciar con esta charla. Y pues han pasado 9 meses desde que se aplicó la primera vacuna contra el COVID-19 en el mundo. Y a esta fecha, México ha recibido más de 100 millones de vacunas, 85.8 millones aplicadas y 34.6 con un esquema completo, lo que significa que más o menos el 25% de la población pues ya tiene justamente este esquema completo. Esto ha permitido que la economía poco a poco vaya saliendo de la crisis económica y que esta tercera ola de la pandemia haya sido pues mucho menos mortal. Canciller, ya son 9 meses ya son 9 vacunas, perdón, en el portafolio que tenemos en México. Usted nos platicará más de estas 9 vacunas. Y bueno, pues usted ha dicho que se espera cerrar este año con 150 millones. Platíquenos un poquito, ¿cuál es la inversión que México ha realizado hasta el momento para lograr tener todas estas vacunas? Bueno, en primer lugar diría yo muchas gracias. Pues ha sido la prioridad de la Cancillería y del Gobierno de México porque había que llegar a tiempo a la vacunación. Caso contrario, pues lo primero que sería el impacto de no tener las vacunas es que tendríamos un número de muertes mucho mayor. Entonces, las vacunas están ligadas a una dimensión humana en primer lugar, que es proteger a la población, y segundo, que la economía pueda reactivarse lo más pronto posible, porque esa es la secuela de la pandemia. De hecho, el objetivo estratégico de la vacunación es proteger a las personas y permitir una reactivación económica lo más pronto posible. México hizo una estrategia brevemente multilateral y bilateral. Multilateral por haber participado en CEPI, plantear la resolución de Naciones Unidas, promover la creación de COVAX y muchos instrumentos de carácter multilateral, como, digamos, a sabiendas de que iba a haber una dificultad y una complejidad grande por una razón. Tienes pocos productores, los países productores, bueno, ahora son más, pero en su momento no rebasaban 5, contra 193 países buscando las vacunas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, esa es la realidad en la que hemos tenido que trabajar. Entonces, hicimos una estrategia multilateral para fijar un piso de acceso. O sea, pensando el peor escenario plausible, decir, bueno, cuando menos voy a tener algunas por la vía multilateral. Luego, la segunda línea, muy rápido, las negociaciones bilaterales con países y con empresas. Países, China, entonces eso nos permitió que ahora pues estemos envasando y en fin, terminando el proceso en México de CanSino, pero también recibimos Sinovac, pero también ahorita tenemos 2 vacunas chinas en fase 3 en México, entrando a fase 3, una es ARN mensajero, otra es otra tecnología. Entonces, es una negociación diplomática. Otra, las negociaciones con Estados Unidos para tener donación o acceso a donaciones que los Estados Unidos están haciendo, como Moderna o AstraZeneca. Bueno, negociaciones más complejas. La de AstraZeneca, que fue, imagínate tú, combinar a los ingleses y a los argentinos Sí. en la misma mesa, ¿no? Y además al sector público y privado, bueno, es así es. Entonces, gracias a esa iniciativa, que tuvimos el apoyo de la Fundación STEAM, que hay que reconocerlo de manera muy importante, es una combinación de esfuerzos entre el gobierno y el sector privado, porque había que hacer un puente en el riesgo entre la producción en Latinoamérica y la inversión inicial para hacer la transferencia de tecnología, que es carísima. Entonces, por eso necesitabas a alguien que estuviera en medio. Entonces, México, Argentina, hoy estamos, digo, el 25% de las vacunas que tenemos hoy, de esas 103 millones, son gracias a ese acuerdo, que es son varios países, sector privado. Y luego, pues, están las negociaciones bilaterales que hay que tomarlas a tiempo con las empresas. Por ejemplo, Pfizer hicimos un convenio temprano, ahí también participó, nos ayudó mucho
algunas personalidades del sector privado para acercarnos a Pfizer. Se firmó un acuerdo temprano en el mes de octubre del año pasado. Bueno, me extendí mucho, pero es para dar un cuadro de cómo se hizo todo esto. Al final del día, en paralelo, también es que tienes que promover la capacidad propia, porque lo que vivimos este año es un warning, es como una llamada de atención de que si no nos aplicamos, el grado de vulnerabilidad que podemos tener puede ser catastrófico, ¿eh? Es decir, vamos a suponer, si no somos capaces de hacer pruebas, tratamientos Nuestra propia o vacuna. vacunas, pues estás en un riesgo altísimo, porque igual que las conseguimos ahora, podría ser, o pudiera ser en una circunstancia que no puede ser así. El grave riesgo ahora que vimos fue el nacionalismo de las vacunas, ¿no? O sea, cada país diciendo yo me quedo en mis vacunas y lo que tiene su legitimidad también. Bueno, entonces, lección más importante, acelerar la producción propia, ampliar nuestras capacidades. Entonces, por eso es importante que México tenga ensayos clínicos, que ahora tenemos los que acabo de mencionar, por ejemplo, Sanofi está haciendo fase 3, los que te dije de China ahora, tenemos otra de India, en fin, tenemos varios ensayos clínicos. Segundo, fortalecer la capacidad de nuestras empresas. De hecho, la vacuna mexicana en buena medida ha estado o ha sido desarrollada por una empresa mexicana en combinación con otras instituciones. Y entonces hay que impulsar eso y mejorar nuestra capacidad y nuestra inversión en todo lo que es desarrollo tecnológico. Canciller, decía usted ahorita que, digamos, esto fue una advertencia de que si no nos aplicamos las cosas pueden salir muy mal y nos hacía pues una semblanza, un panorama de lo que fue la política de adquisición de vacunas que usted encabezó, pero sabemos que, bueno, al final lo importante no es tener la vacuna, sino aplicarla. Y sabemos que ha llegado a haber inventarios de más de 20 millones de vacunas esperando ser aplicadas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué esa diferencia tan grande entre nuestra capacidad de adquisición y nuestra capacidad de aplicación de las vacunas? Bueno, siempre vas a tener un diferencial que va variando en el tiempo. Hubo un periodo que tuviste un diferencial de 6 millones, luego creció a 20, porque llegó mucho más, y luego se redujo otra vez a 12. Entonces, siempre vas a tener un diferencial por varias razones que ha explicado el sector salud, como nos ha explicado también a nosotros el sector salud, que es todo el tiempo que te lleva la distribución en un país que tiene una gran dispersión geográfica. Es algo que a veces no medimos. O sea, no estás hablando de aplicación en zonas urbanas, sino estás hablando de aplicación incluso en localidades muy apartadas. Entonces, tu esquema de distribución toma varios días, a veces más de 10 días, para llegar a todos los puntos, que necesitas un tema logístico. Uno. Dos, hay reservas. Por ejemplo, Sinovac, te llegan 3 millones, sí, pero necesitas el COA. El COA es te mandan la vacuna, pero tiene un tiempo de pruebas de laboratorio que no puedes cortar para saber que cumple con todos los requerimientos. Entonces, yo la recibo el lunes, pero la puedo poner el lunes de la semana entrante. Y luego tienes la reserva estratégica. ¿Por qué? Porque tienes que guardar la segunda dosis de quienes ya recibieron la primera. No la puedes poner. ¿Por qué? Pues porque son 2 dosis con un mes de diferencia. El caso, por ejemplo, de AstraZeneca. Yo recibo 10 millones, pero pongo 5 y guardo 5. ¿Por qué tal si no me llegan las 5 segundas? Entonces, esos son los factores que explican por qué es la diferencia. Esa diferencia va a tender a cerrar. Esa es la tendencia lo más previsible, pero siempre con una diferencia de tiempo, porque tienes lo que llama el sector salud reserva estratégica, que es cuidar la segunda dosis. Por ejemplo, Sputnik tuvieron 1.300.000 en reserva hasta que llegara la segunda dosis, que ahora ya se va a poner. Esa es la explicación. Canciller, usted nos ha dicho que esta ha sido una llamada de atención, evidentemente a nivel mundial, y pues con lo que nos toca a nosotros, es decir, hay que invertirle a la ciencia, hay que invertirle, perdón, a la tecnología, pues a que se desarrollen estas vacunas en nuestro país. ¿Cuánto es lo que se está invirtiendo en México para ello? ¿Y cuánto es lo que se ha invertido en la llegada de estas 100 millones de vacunas? Bueno, la cifra total de lo que se ha invertido hasta el día de hoy no la tengo en este instante, porque las adquisiciones las hace salud, pero en fin, te la puedo conseguir.
para no darte una cifra que sea inexacta. Nos decía Pero, alguna vez el presidente que eran alrededor de 40,000 millones, pero yo creo que eso era al principio. bueno, ese fue el fondo que se dispuso en primera instancia, pero no sé si a esta altura se lo hayan gastado todo o algo más. La verdad no tengo la cifra total. Pero lo que te podría decir es, de aquí a fin de año vamos a recibir 150 millones, de acuerdo a lo que tenemos. No, no es que esté contratado, porque nadie cumplió sus tiempos. Nadie. Ningún laboratorio cumplió sus O tiempos. sea, el que tuvo el menor grado de error fue Pfizer, Ok. ¿no? El que tuvo mayor grado de error fue la iniciativa COVAX, porque COVAX depende de los productores. Todos los productores te dijeron, sí, yo te mando en el primer trimestre tantas vacunas y a la hora de la hora le dijeron, pues ya no te las mando. Entonces se retrasó mucho. Bueno, entonces hay diferentes razones, causas, motivos por las cuales se dieron esos retrasos. Entonces, a pesar de que no vamos en tiempo de acuerdo a lo que nos habían dicho en principio, sí sabemos a estas alturas que el compromiso, de acuerdo a la producción que tenemos verificada, es que vamos a llegar a fin de año con 150 millones de dosis, incluyendo las unidosis. Por eso no es exacto el número de personas. Bueno, ahora, ¿qué es? Nosotros organizamos un consorcio aquí en Relaciones Exteriores en la que participan numerosas instituciones. A ver, participa el Laboratorio de Biotecnología de la UNAM, que está en Cuernavaca, que participa la Universidad Autónoma de Querétaro, que tiene un desarrollo también. Participan muchísimas instituciones y también participa el sector privado. También el Instituto Nacional de Nutrición, la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, decirte, el presupuesto no es lo que dice CONACYT. En realidad, el presupuesto que destinamos como país es mucho mayor. Y es un buen punto el tuyo, porque es un presupuesto transversal. Oye, ¿y eso qué es, no? En primer lugar, no sabemos la inversión del sector privado en términos de desarrollo tecnológico. Se puede mejorar muchísimo eso. Y tienes que sumar todas las instituciones públicas que estamos, el Sinvestar, bueno, numerosas instituciones. Entonces, sumando todo eso, sí es una cantidad importante de recursos la que se está destinando hoy al COVID, que esa es tu pregunta. Pero no creo que nadie la haya sumado. Pero lo vamos a hacer, es una buena sugerencia. Es decir, ¿cuánto estamos invirtiendo entre el sector público y el sector privado? ¿Y qué resultado hay? ¿Qué avance se ha logrado? Si se tiene éxito en esta vacuna, que se ha denominado Patria, pues es una combinación del sector público y privado. Esa vacuna. Con fórmula traída de Estados Unidos, ¿verdad? Entiendo. No, se desarrolla. Ese es un desarrollo en el que participa Monte Sinaí. Bueno, eso te pasa mucho con las ideas. O sea, que el que yo te diga, ¿qué entendemos por una vacuna 100% de un país? Porque para empezar, la idea de RM pues es una científica húngara que vive en Pensilvania, ¿no? Claro. Y el primer desarrollo de una farmacéutica pues son unos emigrados turcos que están en Alemania. Esa es la empresa BioNTech, ¿no? Bueno, pero digamos, es un acuerdo que tiene una empresa de México con Monte Sinaí. Y después entró CONACYT a decir, ok, vamos a trabajar en conjunto. Entonces tienes ideas, por decirlo así, científicas, en donde tienes componentes así. Pero yo creo que el mérito de esa vacuna, ¿cuál sería? ¿Por qué sería importante? Porque México tendría la capacidad de producirla, de desarrollarla. Ya no es envasarla, ya es desarrollarla, hacer el ensayo clínico y obtener el resultado final. Y si esa vacuna espero que tenga el éxito que esperamos, ya estarías entre los países productores, ya te cambiaste. Ya no eres de los países importadores, sino los que producen. Ahora, ¿esa capacidad la puedes hacer crecer o no? Pues claro que sí, la podrías hacer crecer, pero estamos en el arranque. Eso lo veo alentador, todo eso, respecto a la próxima experiencia que tengamos, porque vamos a tener otra experiencia de estas, sin lugar a dudas. Esperemos que nos falte mucho tiempo, canciller. Pero bueno, sí, no, sí. Digo, esperemos que nos falte mucho tiempo, pero... espero que sea, pero acuérdate, cuando yo era jefe de gobierno, nos tocó en 2009. Y pasó lo mismo, no podíamos seriar el virus en México, no podíamos determinar la letalidad del virus. Hoy ya eso no es la circunstancia. Entonces, esto también va a traer consigo un avance, yo pienso, muy importante en nuestro país.
Bien. Canciller, a pesar de estos esfuerzos que hemos hecho en México en vacunación, no se ha logrado que Estados Unidos abra la frontera a cruces no esenciales, incluso a pesar de las donaciones o préstamos de vacunas aplicadas en la frontera norte. ¿Cuál es la condición o cuáles son los requerimientos de Estados Unidos para poder abrir? ¿Es algo estrictamente vinculado al tema sanitario o tiene que ver con otros temas comerciales, migratorios? ¿Qué está pasando? Eh, bueno, tuvimos un incremento en, de repente tuviste como un incremento en el número de contagios en Estados Unidos y también en México. No sé si has visto las curvas del incremento de sus contagios, fue notorio, ¿no? En México un poquito después, pero realmente no es muy distinto el comportamiento del virus. Entonces, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nos comunicó que en virtud de lo incierto del comportamiento de la pandemia, habida cuenta que a pesar de tener una vacunación avanzada, tenían un incremento importante en los contagios. Entonces habían decidido esperar y esa fue la decisión que tomaron. Ahora, yo esperaría que antes de que termine el año esto ya lo podamos resolver porque el costo ha sido muy, muy importante para México. Pero la razón es esa, o sea, es de carácter sanitario. Este jueves se reunirán en Washington para encontrarse con sus homólogos en un diálogo de alto nivel. ¿Qué es de alto nivel económico? Entiendo que la reunión que se tiene este jueves solamente es en materia económica. ¿Qué se espera que se les pida en esta materia por parte de Estados Unidos y con qué agenda llega México a esta importante reunión, canciller? Bueno, el diálogo económico de alto nivel funcionó hasta el año 2016, se interrumpió. Yo creo que el gobierno de entonces, el que entró en ese año, ya no, en Estados Unidos, ya no tuvo el mismo interés. Total, llevamos 5 años sin ese diálogo. ¿En qué consiste ese diálogo? Bueno, ya tienes un mecanismo que se llama Tratado de Libre Comercio renovado, en donde tienes un montón de materias que ves todos los días, tienes mecanismos de solución de controversias, pero te falta una mesa que es más estratégica, que es decir, a ver, si estamos hablando de la región Norteamérica, para competir mejor con otras regiones del mundo, claramente Asia, ¿qué tenemos que hacer para relocalizar cadenas de valor, aumentar la aportación de valor de la economía de México, cerrar la brecha tecnológica entre los dos países en la medida de lo posible, integrar mejor los procesos, compartir las prioridades que no son el día a día, los temas del día a día en la relación bilateral, que por lo regular son muy desgastantes, que si las armas, que si es... Entonces, yo creo que es un diálogo bastante útil. ¿Cuál es la agenda? Infraestructura fronteriza, cadenas de valor, cómo las relocalizas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del sur de México, cómo lo incorporamos mejor al crecimiento de Norteamérica. Y cuarto, las cosas que tienen que ver con iniciativas para que podamos formar especialistas en Estados Unidos y cerrar la brecha, cuando menos en las materias más importantes para México. Por ejemplo, medicina, lo que estamos hablando ahorita, farmacéutica igual. Es decir, las 4 prioridades que Estados Unidos tiene, nosotros tenemos prioridades que también hay mucho que decir. Y ese es el objetivo del diálogo. La conducción, el contenido en buena medida lo lleva la Secretaría de Economía. Pero ¿por qué estas relaciones exteriores? Porque es un diálogo de visión política hacia adelante. No es nada más las diferencias comerciales, que son muy importantes, porque, repito, eso ya está en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese es el diálogo y creemos que va a ser positivo. Canciller, México ha puesto en la agenda bilateral la necesidad de que Estados Unidos y México atiendan las causas de la migración que llega a México por la frontera sur. El gobierno ya ha aportado recursos para los países del llamado Triángulo Norte, pero vemos que en Estados Unidos las cosas siguen sin caminar en esa materia. El presidente López Obrador dijo hace poco que mandaría una carta al presidente Biden para recordarle el compromiso de otorgar, si no me equivoco, 4.000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar si esto no ocurre? ¿Y hasta cuándo México, digamos, tiene contemplado seguir insistiendo en estas medidas de contención? El que se desarrolle en estos países finalmente es algo que va a tomar tiempo. Y hay países como Haití, donde realmente su situación pues no es muy halagüeña y donde probablemente sus ciudadanos
más allá de que haya inversiones o no, pues van a seguir tratando de salir y de buscar mejores horizontes. Sí, bueno, nosotros le hemos estado insistiendo a Estados Unidos de que tienes una realidad que es la siguiente. Estados Unidos crece muy poco en su demografía. El crecimiento, según el último censo en Estados Unidos, anda en torno al 0.6. Si tu economía crece a un poquito más del 1, tú vas a tener una necesidad anual de alrededor de 500,000 de personas. Es una realidad, no es un tema de qué posición política tengas. Esto no era así antes. Bueno, ahora, si tú comparas esa realidad con el crecimiento en Guatemala, que es de más de 2 puntos, su crecimiento demográfico, y si a eso le añades la diferencia de los niveles de ingreso, o sea, tienes demanda de mano de obra y por el otro lado tienes gente que está buscando trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos planteado a Estados Unidos es, bueno, ¿y por qué no haces por un lado una inversión para que las personas que están en esos países puedan tener mejores alternativas, oportunidades? Y la segunda, ¿por qué no se hace un sistema migratorio que funcione sobre la base de organizar esto, que es una realidad? Bueno, pues son los dos planteamientos en México. Entonces, lo que plantea el presidente es, bueno, hagan una vía legal, previsible, ¿no? Que no ponga en riesgo a estas personas. Todos los problemas que tenemos son muy serios y esperamos tener una respuesta, pues porque simple y llanamente no se puede mantener lo que hoy tienes. Además, ahora hay otras razones de flujos migratorios. La pandemia, Claro. la crisis en Haití, bueno, es tremenda, asesinaron al presidente, hay una inestabilidad, en fin. Entonces, ahora, ¿cuál es la posición de México? Bueno, México tiene una política en favor del refugio. En México hay más de 30,000, del último año, hay más de 30,000 personas provenientes de Haití en condición de refugio. Pero bueno, ¿cuál es el límite que le estamos diciendo a Estados Unidos? Pues asume tu responsabilidad o tu corresponsabilidad y tratemos de hacerlo lo mejor posible. Estamos en eso no quiere decir que esté resuelto, pero México está planteando eso. Canciller, decía usted, es una realidad, hay que tratar de organizarla. Otra realidad es también pues lo que está pasando en nuestra frontera sur, una situación muy grave, muy crítica, y con respecto a la cual de pronto pues observamos imágenes realmente inquietantes. ¿Cómo reaccionaría la Cancillería si esas imágenes fueran de mexicanos en Estados Unidos y no de centroamericanos en México? No, desde luego que estamos totalmente en contra de cualquier abuso a derechos humanos y no, no importa dónde se haga. Incluso hay varias gentes suspendidas por parte del INAMI. El INAMI, como tú sabes, depende de la Secretaría de Gobernación, no es un instrumento de relaciones exteriores. Sin embargo, es decir, no podemos permitir que haya abusos. Y desde luego que ya hubo cese de varias personas. Eso no es factible, no debe permitirse y no lo va a permitir el gobierno de México. Canciller, estamos frente a una crisis humanitaria. Usted bien lo dice, esto no va a terminar ahora si no se toman en cuenta medidas desde el origen. Las solicitudes de asilo están desbordadas en México. La Comisión Mexicana de Refugiados estima cerrar este año con más de 100,000 peticiones y se suma pues la resolución de una corte de Estados Unidos sobre el Quédate en México. ¿Qué alternativa tiene México, justamente nuestro país, para que estos migrantes tengan una estancia legal en México y pacífica? ¿Cómo ayudar a los que están varados en México y que pues todos los días son deportados por parte de Estados Unidos? ¿Se pueden crear ahí procesos para integrarlos de manera laboral y social en un proceso conjunto con Estados Unidos y nosotros? Bueno, de hecho lo hemos estado haciendo. Eso, en toda esta administración, te diría yo que son miles de personas las que afortunadamente hemos podido, digamos, ubicar. Pero el grueso, una parte muy importante, pues quieren más bien que México sea un país de tránsito. Entonces, por eso le estamos diciendo a Estados Unidos que tiene que invertir en Centroamérica y que sea corresponsable del manejo de esto. México, en lo que ha podido, pues tiene miles de personas a las que les hemos dado refugio o visas de diferentes tipos que están trabajando ya en México. Pero el grueso quiere ir para allá. Claro. Esa es la verdad.
O sea, de 100, 20 se quieren quedar en México y 80 se quieren ir para allá. Ahora, tampoco México puede decir pues, que pase todo el mundo, que no haya fronteras. Claro. O sea, tienes que regular. Es un problema, pero hay que verlo pues, con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, pero por otro lado que se respeten las leyes de México. ¿Cómo ha funcionado este programa que se puso en marcha hace unos meses en los países justamente del Triángulo Norte, en donde México les ha aportado recursos, pues Bueno, justamente esperando que también Estados Unidos haga lo suyo, obviamente, para que sean más pues recursos en esta nosotros zona? ya tenemos, en El Salvador tenemos más de 8,000 personas entre El Salvador y se nos retrasó un poquito el programa por la pandemia, pero México sí ha estado aportando recursos y sí se ha demostrado que nosotros lo que hacemos es mandar a nuestra brigada de la Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, ubicar a las personas que deseen participar, sean jóvenes construyendo el futuro o sembrando vida, y el recurso se manda directo al beneficiario. Entonces, ahora sí tenemos varios miles ya, nos ha ido bien, ha sido una muy buena experiencia, pensamos que sí funciona, que tiene sentido, y estás hablando de que sale mucho más barato que cualquier otra alternativa. Entonces, no vamos a quitar de renglón. Ahora tenemos el diálogo económico de alto nivel. Bueno, uno de los temas es desarrollar el sur de México y Centroamérica. Es lo mismo lo de la inversión que estoy hablando. Canciller, cambiando un poco de tema, el 70% de los homicidios dolosos que se cometen en México son con arma de fuego. Y bueno, según los cálculos de Cancillería, en México están ingresando por lo menos 200,000 armas anualmente de manera ilegal por la frontera norte. Se ha anunciado ya la demanda que presentó México en una corte en Massachusetts. Por un lado, ¿qué alcance calcula usted que pueda tener realmente, en términos prácticos, esta demanda del gobierno mexicano contra las empresas fabricantes de armas? Y por el otro lado, ¿cuál puede ser, digamos, su efecto, el rebote político que tenga más allá de la vía jurisdiccional? Bueno, pues aquí yo creo que es para variar las dos opciones que tienes en términos de política exterior. O sea, la más sencilla, que no te metes en ningún tipo de problema, es pues simplemente te quedas en el discurso, ¿no? Hablamos de las armas, pero no se reduce el flujo. Entonces, déjame decirte por qué para México es tan importante esto. Yo creo que no es posible bajar el nivel de violencia en México si no controlamos esa variable. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque hoy en día es sumamente fácil tener acceso a armas que entran a México ilegalmente en una frontera que tiene 3,000 kilómetros. Presentamos una demanda por, entre otras cosas, tiene o incluye, hay un comercio negligente, porque el productor, cuando tú compras un coche, el que te vende el coche, te lo da con un manual que tiene una serie de restricciones. Entonces, no, me queda muy claro que quien fabrica un arma no necesariamente es responsable del uso que tú le des a esa arma. Pero lo que estamos nosotros diciendo es que si tú haces un arma que va dirigido al mercado de los narcos, que tiene una imitación de marfil en las cachas, que le pones una serie de inscripciones que tú sabes que le gusta a ese mercado, tú tienes conocimiento de que el posible impacto de esa arma va a ser utilizada por la delincuencia. Porque lo están haciendo en serie, ¿eh? Ya, ahí lo presentamos. Entonces le llamamos prácticas negligentes para ponerlos en entredicho y obligarlos a que les impongan una regulación que está dada para todas las demás productos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué efecto va a tener eso? Pues que te estás enfrentando a un grupo muy poderoso, que es los que fabrican armas. Estamos conscientes de ello. Pero pensamos que tenemos una buena oportunidad de ganar la demanda. Entonces ahí la disyuntiva era, bueno, no asumamos el posible riesgo de que ese lobby tan poderoso se pueda molestar con México, no lo hagamos. Pero entonces ya sabemos que no vamos a reducir el tráfico. O sea, dicho de otro modo, entonces significa que tú estás asumiendo que pues ni modo, que siga el nivel de violencia, que así es la vida. Entonces, por eso tomamos esa decisión. ¿Qué posibilidades tienes de ganar? Bueno, pues tu abogado te va a decir que el 90, ¿no? El abogado del otro lado va a decir que el 30. Pero pues, supón tú que fuera mitad y mitad, pues vale la pena correr pagar ese precio
a cambio de reducir el flujo tremendo. Mira, el otro día hubo una detención de un tipo que compró 20 Barrett de 50 milímetros. 20, y nadie le dijo nada. O sea, pues, ¿para qué puedes querer 20 cosas de esas? Pues obviamente las estás comerciando. Entonces hay una tolerancia impresionante. Entonces lo que queremos lograr es que eso no siga pasando. Tenemos esa posibilidad de 50, pero prefiero el 50 a no tener nada. ¿Cómo aprovechar justamente, pues colocar este discurso, evidentemente no aquí, sino en Estados Unidos, cómo aprovechar que el presidente Biden justamente tiene la intención de limitar la circulación de armas de fuego en Estados Unidos, pues para que ello tenga un impacto en el territorio mexicano? Es decir, se hace el discurso allá, se puede ganar ese discurso allá, que la sociedad norteamericana comience, digamos que, a tener en cuenta lo que sucede con las armas del otro lado de la frontera. Eso también es importante, canciller. Nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es la corresponsabilidad que tiene la industria del armamento y la facilidad extrema en Estados Unidos de comprar armas en lo que sucede en México. Porque hasta ahora todo el énfasis ha sido el impacto que tiene el tráfico de drogas allá en Estados Unidos. Exacto. Pero la pregunta es que en eso, bueno, pues no hay diferencia, tenemos que trabajar juntos para reducir. Para nosotros es un riesgo muy grande tener el tráfico de drogas aquí, pues te genera consumo. Entonces no discuto eso, pero lo estoy diciendo, bueno, ¿y qué pasa con lo que es el tráfico de armas? Entonces, tenemos que ser corresponsables. No es solo que México tenga una responsabilidad, también la tiene Estados Unidos. Y yo sé que el presidente Biden no me lo ha dicho, pero yo supondría, por sus posiciones históricas, que él vería con buenos, o ve con buenos ojos lo que México está planteando. Supongo, no me lo ha dicho. ¿México estaría reclamando, digamos, en esta demanda, o es parte de la estrategia el reclamar una reparación de daño a estas industrias de armas? Lo más importante que estamos reclamando, porque a lo largo del juicio tú le pones un valor, porque si no el juicio no le importa a nadie. Uh-huh. O sea, si no te va a costar, pues, ¿qué más da? Que siga el juicio. Entonces ahí. le tienes que poner un precio para que eso funcione. Pero el objetivo de fondo es imponer regulaciones. Por ejemplo, que no hagan esas armas que están dirigidas al narco, que tomen una serie de previsiones para no vender 20 armas de 50 milímetros a un tipo en la frontera que saben que en menos de un día va a estar del otro lado. Es como un primer paso. Nosotros no podemos influir en el proceso legislativo de Estados Unidos, pero sí podemos influir o podemos tener un impacto en lo que es la regulación, autorregulación y regulación de las empresas y sus productos. Canciller, sabemos que se prepara un diálogo de alto nivel en materia de seguridad, digamos, entre México y Estados Unidos, y la Cancillería ha dicho que uno de los objetivos es disminuir los crímenes violentos en la región con base en inteligencia financiera y atención a las causas del crimen. ¿De qué se trata digamos, esta idea, esta reunión? ¿Se va a compartir información para cortar el dinero a los grupos criminales, contra narcotraficantes, trata de personas? ¿De qué va, digamos, la agenda de este diálogo de alto nivel en materia de seguridad? No, se ha venido preparando un diálogo similar que vamos a tener ahora en materia económica para el tema de seguridad. Y ahí México presentó a los Estados Unidos lo que es su punto de vista, en donde el top de las prioridades para México es reducir el número de homicidios y la violencia en nuestro país. Entonces, Estados Unidos ya tiene nuestro planteamiento, ellos pues, responderán lo que ellos consideran, les planteamos una serie de programas y en cuanto tengamos la confirmación y la respuesta de ellos, pues seguramente la Secretaría de Seguridad pues dará a conocer esto. Pero vamos en esa dirección, es compartir, tratar de tener una agenda común para los próximos años. De pronto, incluso cuando se habla de estas agendas, canciller, pareciera como increíble que no se compartiera de pronto esta información, o en qué momento se ha cortado este diálogo con Estados Unidos cuando se tendría que trabajar de una manera permanentemente coordinada. No se ha cortado. La verdad es que tenemos todos los días N número de contactos y de reuniones con Estados Unidos. No es que esté cortado. Sí hay una
trabajo conjunto en muchas materias, pero siempre es importante, cuando dices diálogo de alto nivel, ¿qué quiere decir? Quiere decir que va a estar la vicepresidenta de Estados Unidos, los secretarios de Estados Unidos y los secretarios de México. ¿Y eso por qué ayuda o por qué es importante si todos los días se trabaja? Porque quiere decir que es prioritario para ambos gobiernos. Entonces, todas las agencias le ponen otro tipo de atención. Ese es el primer efecto positivo. El segundo, que las personas que van, que son secretarios, vicepresidentes, etcétera, se comparta una visión más o menos común respecto a los próximos años, porque si no andamos en cosas diferentes. Ahorita se puso un ejemplo, las armas. Para nosotros es clave, ¿no? Entonces, ahora que sea el diálogo en materia de seguridad, pues ese va a ser un tema central. Igual que lo es para los dos países el tema del fentanilo, que nos preocupa muchísimo. Es una droga sumamente adictiva y que hace un gran daño, y para variar, que su precio es muy competitivo. Entonces, es una amenaza en ambos países. Entonces, el diálogo lo que permite es que tengas una visión común y una estrategia más o menos común, si no al 100%, muy cercano a atender problemas que son comunes. Muy bien. Pues, canciller, también queríamos preguntarle a usted, bueno, no es un secreto que usted ya se ha encartado, digamos, en el proceso de sucesión presidencial. Y bueno, primera pregunta, en la historia moderna de México, no ha habido presidentes que, digamos, pasen de la Cancillería a la presidencia. Usted sería un pionero en ese sentido. ¿Considera que es una buena plataforma? Pues mira, yo ya lo que tenía yo que decir sobre el 24 ya lo dije el otro día, que me hizo favor el presidente de darme la palabra en una mañanera, te acordarás que preguntaron eso. Yo les decía, desde luego que sí me interesa participar, pero estamos a 2 años o más de 2 años y medio de eso. Entonces, pues ya será en otro momento, en otro tiempo, que esto se podrá, pues, tener más claro cuáles van a ser las reglas, cómo va a funcionar. Yo pienso que hoy por hoy mi tarea en la Cancillería, lo que tengo que hacer, pues, es concentrarme en ella, no distraerme. Es una agenda muy exigente, no solo por lo que es Estados Unidos, sino a otros países. Y tengo que estar concentrado en eso, si no, no voy a tener resultados, no voy a andar distrayendo todos los días. Entonces, ese día lo dije y bueno, pues esa es mi posición sobre eso. Canciller, pero para muchos sectores que simpatizan con la izquierda, pero hoy reprueban la polarización que se ha propiciado, el estilo pues un tanto conservador, usted representa la alternativa progresista dentro de Morena. ¿Usted sería el presidente de la conciliación? Lo que les dije ahorita, yo pienso que, mira, el presidente nos acaba de llamar, hizo un balance de la mitad del camino, vamos a la mitad del gobierno. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Pues lo que él dice ahí, consolidar los avances que tenemos. Todavía nos faltan muchísimas cosas que resolver. Tenemos que concentrarnos en el trabajo, no en el 24, porque nos vamos a distraer. Pero ya habrá un tiempo cuando podamos hablar de esos temas con mucho gusto. Aunque sea el propio presidente el que haya puesto sus fichas, como él dijo, sus fichas en No, el bueno, pues aparador. ahí sí que no te digo nada, pues él es el que puede fijar los tiempos y las fichas y las corcholatas y todo. Las corcholatas, como dijo él. Sí. Déjeme hacerle una última pregunta, canciller, de este tema. ¿Usted estaría de acuerdo con que el candidato de Morena o candidata fuera elegido a través de una encuesta? Porque, digamos, en 2012 fue así y usted quedó en el camino. ¿Cuál sería el método que a usted le parecería más adecuado en ese sentido? ¿Por cuál pugnaría usted, digamos, como un aspirante legítimo a participar? Yo lo que he dicho es con el procedimiento que se fije, es decir, si son uno u otro procedimiento, pues ahí ya estaremos fijando una postura, pero yo creo que lo importante es que sea un procedimiento claro y transparente. Lo demás, pues ahora sí que es lo de menos. Y yo también tengo una última de este tema, canciller. Discúlpenos la insistencia, pero usted ha dicho justamente en la mañanera que usted nos platica ahorita, que usted no va a declinar por nadie. Entonces, lo que yo le quiero preguntar es, si no es Morena, ¿es otra fuerza política o esperaría el 2030?
No, yo creo que es participar conforme a las reglas que se van a establecer, sea el mecanismo que se vaya a determinar. Y no es que declines, tú compites, ganas o pierdes. Y ya, es lo que va a hacer, participar y conforme a las reglas que se fijen en su momento. Y ya, pero declinar, porque habría yo de declinar, pues eso no lo veo en mi horizonte. Es participar. Participar, pero no había una tercera vía. No, yo no me veo fuera de Morena y de lo que significa esta cuarta transformación. Sería una incongruencia de mi parte. O sea, no van a estar mis convicciones en función de las posiciones, ¿no? Porque, pues, entonces, ¿para qué estamos aquí? Entonces, estamos participando en un proyecto importante. Pero esperar entonces 2030. ¿Usted cree que Yo voy a participar, como ya le dije, con las reglas que se den en ese momento por parte de Morena, y eso es lo que voy a hacer, conforme a esos procedimientos. Ahí voy a participar. hasta el momento cree usted que el terreno es parejo para todos? ¿Que todos están en igualdad de condiciones? Yo creo que todos tienen la posibilidad, como lo dijo el presidente. Vamos a ver cuáles son las reglas que dan, pero otra vez, eso serán 24, ya muy cerca del proceso. 23, ¿no? Que salga la convocatoria. 2023. Bueno, cuando salga la convocatoria, no sé cuándo lo van a hacer, porque las campañas creo que ahora por ley son muy cortas. Son el Son muy 24 cortas, sí. Dura 3 meses, pero eso ya será allá. Muy bien, canciller, pues lo estaremos siguiendo y nosotros le agradecemos muchísimo que se haya tomado el tiempo para estar con nosotros en este Summit 2021 de expansión. Y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado esta noche y en este cierre del primer día pues del Summit 2021. Acompáñenos mañana a partir de las 8 de la mañana y pues de aquí hasta el 9 de septiembre donde tendremos paneles, conferencias, mesas con muchos de los temas importantes que se están debatiendo ahorita en el país. Muchísimas gracias. Buenas noches, canciller. Buenas noches a todos, Carlos. Gracias. Muchas Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos.